Hola, ¿cómo están alumnos de la promoción quinto de secundaria? Esta clase corresponde al día martes 14 de abril de 2020 para el quinto B y al día jueves 15 de abril de 2020 para el quinto A del secundaria. Los valores del mes siguen siendo honestidad y lealtad correspondientes al mes de abril. Muy bien, antes de comenzar la clase el día de hoy, veamos la siguiente imagen. Tenemos acá una persona que se dedica al deporte olímpico del arco, tiro con arco. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está realizando un lanzamiento de flecha con arco, ¿no? Esa flecha, si nos podemos preguntar, ¿cuál será la trayectoria que seguirá? A ver, vamos a tratar de dibujarla. ¿Será una trayectoria así, netamente horizontal, o será pues una trayectoria así? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿La horizontal o la parabólica? Claro que sí, la correcta es la parabólica. La trayectoria parabólica es la que va a seguir. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque nuestra flecha, al momento de lanzarse, se ha ejercido una fuerza, un vector fuerza, el cual es horizontal, pero además en pleno movimiento aparecen otros dos vectores, que son el peso y la resistencia del aire. El peso, ¿qué hace? Lo lleva hacia abajo, y la resistencia del aire lo va a llevar, pues se va a oponer a que siga moviéndose, y producto de ello esa flecha solamente llegará hasta cierto punto y de ahí pues caerá al suelo. Entonces los vectores actúan en todos los movimientos de los cuerpos. Cada cuerpo que se está moviendo está sometido a la acción de fuerzas que son representadas por vectores, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar a nuestro tema, que es vectores 2. Muy bien, lo que vamos a aprender en ese tema es el método de descomposición rectangular. Comencemos con esto. Este método de descomposición rectangular consiste en descomponer un vector en dos componentes rectangulares, horizontal y vertical. Veamos acá tenemos el vector ya descompuesto. La componente horizontal se denota como el nombre del vector y una X al costado, ¿no? Componente AX. Y la componente vertical, componente AY. Y el vector se puede representar como la suma de sus dos componentes. Miren, ve, el vector se representa como la suma de la componente horizontal más la componente vertical. Ahora, ¿cómo determinamos los módulos de las componentes? Simplemente de la siguiente manera. La componente horizontal se encuentra al costado correcto del ángulo. Fíjese que φ viene a ser el ángulo de inclinación o la dirección del vector. Entonces, la componente horizontal, aquella componente que se encuentra al costado del ángulo, se obtiene su módulo multiplicándolo el módulo del vector por el coseno de dicho ángulo. En cambio, la componente vertical, fíjense, es esta, se encuentra, si nosotros la trasladamos aquí, se encuentra al frente del ángulo. Si la componente se encuentra al frente del ángulo, entonces el módulo de esa componente viene a ser el módulo del vector por el seno de dicho ángulo. Muy bien. ¿Cuáles son las características de las componentes rectangulares? Que tienen que formar 90 grados, tienen que ser perpendiculares entre sí, ¿no? Si nosotros tenemos una componente rectangular así, entonces la otra componente tiene que ser así. ¿Correcto? ¿Forman cuánto? ¿Qué ángulo forman? Efectivamente, 90 grados. Ahí está, ¿no? 90 graditos. Muy bien. ¿Cuál es la otra característica? Que sus módulos siempre serán menores que el vector original. Si un vector original tiene un módulo de 20 unidades, ninguna componente va a tener un módulo igual o mayor que ese vector. Siempre los módulos de las componentes van a ser menores. Ahora, acá tenemos una propiedad. Si nosotros conocemos las componentes, podemos determinar la dirección. Mira, ¿ve? Se cumple que la tangente de la dirección viene a ser igual a la división de los módulos del módulo de la dirección vertical, el AY, y entre el módulo de la dirección horizontal. Dividimos las componentes, los módulos de las componentes, y vamos a tener ¿qué cosa? La tangente del ángulo de inclinación. Conociendo la tangente podemos determinar cuánto vale dicho ángulo de inclinación o dirección del vector. Vamos a conocer ahora los vectores unitarios.
Estos vectores unitarios se utilizan para determinar la dirección de un vector. O sea, se utilizan como apoyo para poder direccionar un vector y tienen una característica que su módulo siempre vale 1. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo este vector A que es horizontal. Ese vector A se representa como 4U. Ese U se estaría representando acá como el vector unitario. Este U, que es un apoyo, me estaría direccionando el vector, me estaría diciendo cuál es la dirección de ese vector. Y acá se va a colocar este 4, viene a ser el módulo. O sea, un vector se representa por su módulo y su dirección. Y la dirección se puede representar con el vector unitario. Ahora, una forma de representar un vector sería la siguiente. El vector A viene a ser su módulo, ¿correcto? Su módulo multiplicado por el vector unitario. Vamos a agregarle acá. Vamos a agregarle acá el módulo, ¿correcto? A ver, ahí está, la barrita de módulo. Ahí está, muy bien. Ahí está. Un vector se representa así, como su módulo por el vector unitario. Ahora, si nosotros despejamos el vector unitario, ¿a qué vendría a ser igual? Al vector dividido entre ¿quién? Entre el módulo, ¿correcto? Si al vector lo dividimos entre su módulo, ¿qué vamos a obtener? El vector unitario. Y ese vector unitario, como justamente me direcciona el vector al cual representa, entonces va a ser paralelo a dicho vector. ¿Ya? Entonces esto es importante, cómo hallar el vector unitario dividiendo el vector entre su módulo. Vamos a ver una propiedad. ¿Qué pasa si tenemos nosotros dos vectores paralelos? La pregunta es, ¿sus vectores unitarios serán iguales? Claro que sí, porque si son paralelos tienen la misma dirección. Entonces el vector unitario de A va a tener la misma dirección que el vector unitario de B. Y como sabemos que los vectores unitarios tienen módulo 1, entonces los vectores unitarios son iguales, ¿correcto? Eso sucede siempre que tenemos vectores paralelos. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Vector A entre su módulo igual vector B entre su módulo. Y se estarían dibujando así, ¿no? Vectores paralelos que nunca se cortan. También van a tener la misma dirección, ¿no? El ángulo de inclinación va a ser el mismo porque son vectores paralelos. Vamos a ver ahora los vectores unitarios que se utilizan para representar a los vectores en el sistema cartesiano. Existen dos vectores unitarios. En el plano bidimensional, X y Y, que nosotros vamos a trabajar, existen dos vectores unitarios. En la dirección horizontal está el vector unitario denotado por Y. Esta forma de acá, Y. Si el vector apunta hacia la derecha, será Y positivo. Si apunta hacia la izquierda, será Y negativo. Y en la dirección vertical será el vector unitario J. ¿Correcto? Si apunta hacia arriba, J positivo. Si apunta hacia abajo, J negativo. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a escribir los vectores que se encuentran acá en función de sus vectores unitarios. Comenzamos con el vector A. El vector A, fíjense aquí, es un vector que está en dirección horizontal. Entonces ese vector se escribe como, primero el módulo, contamos cada cuadrito una unidad, 1, 2, 3, 4, sería 4 y como está apuntando hacia la derecha de forma horizontal sería 4i positivo. El vector B es vertical, tiene 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. 5, como es vertical, apunta en dirección J, ¿correcto? Positivo, como es hacia arriba. Vector C, módulo 2 unidades, está hacia la izquierda, negativo. Horizontal como es, sería menos 2i. Vector D, hacia abajo, negativo, 3 unidades, menos 3j. Vamos a ver ahora cómo se representa un vector en su forma cartesiana. ¿De acuerdo? Tenemos acá el vector nm, tenemos las coordenadas del origen y del final de dicho vector. Entonces, para determinar el vector, ¿ya? Para determinar las componentes solamente hay que restar las coordenadas. Si determinamos la componente horizontal sería pues restando la coordenada, la abscisa del punto final menos la abscisa del punto inicial, x2 menos x1. Quiero determinar la componente vertical, resto la ordenada del punto final menos la ordenada del punto inicial, y2 menos y1. ¿Correcto? Acá está la notación, punto de inicio y punto final. Entonces el vector A, este vector, sería igual pues al vector nm, ¿no? Simplemente estamos reemplazando este vector nm por este vector A. Vamos a ver ahora la expresión cartesiana. Entonces la expresión cartesiana quedaría de esta manera. El vector A sería la diferencia de abscisas menos la diferencia de ordenadas. Ahora, ¿cómo sería
utilizando los vectores unitarios. Solamente hay que utilizar cada componente. Acá está la componente horizontal, x2 menos x1, acompañado del vector unitario del eje x, más la componente vertical, acompañado del vector unitario del eje y. Y el módulo, ¿cómo se determina? Simplemente sacándole la raíz cuadrada a la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado, ¿no? De este modo determinamos el módulo. Es como un teorema de Pitágoras. Fíjese por acá, siendo el módulo el vector, la hipotenusa, y siendo cada componente los catetos. Entonces simplemente lo que estamos haciendo acá es utilizar el teorema de Pitágoras. Y para conocer la dirección, como ya lo habíamos visto anteriormente, la tangente, el ángulo de inclinación, o sea la dirección, sería la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. Acá está. Veamos un ejemplo con lo que acabamos de presenciar. Tenemos acá un vector, el vector x. Las componentes del origen, las coordenadas del origen son 2,4. Las coordenadas del final son 8,12. Entonces, si yo quiero determinar el vector, voy a restar final menos inicio. Sería 8 menos 2, que es 6, y 12 menos 4, que es 8. Vamos a determinar el módulo. Sería raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y el módulo sería, acá tenemos 36, acá tenemos 64, 36 más 64 sale 100, y raíz de 100, el módulo nos queda 10. Y si queremos expresarlo en función de sus vectores unitarios, simplemente a cada componente le acompañamos de la i y de la j. Ya no va entre paréntesis. Entre paréntesis es la notación cartesiana, y con los vectores unitarios y j es la notación vectorial. Muy bien, muchachos, eso sería toda la parte teórica. Vamos ahora con los ejercicios.